Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimau o Rimau Beats, como tú me gustes decir. El día de hoy te traigo un nuevo video para el canal y hoy te voy a enseñar cómo hacer un beat de hip hop, boom bap, no al estilo de los 90 porque carnal, el futuro es hoy viejo, sino más al rollo actual, algo como tipo Jera, Farus Fit, Alemán, pues lo que se está escuchando hoy en día, ¿no? Y este tutorial va a ser un poquito más extenso porque quiero detallarte un poquito más el cómo hacer este tipo de beats. Así que este tutorial va a estar en dos partes. La primera parte, que va a ser este video, que me voy a enfocar totalmente a las melodías. Tal cual, vamos a hacer melodías, no vamos a utilizar samples. Y en la segunda parte del video, que bueno, durante les voy a decir cómo pueden desbloquear esa segunda parte para que salga lo más pronto posible, donde me voy a enfocar exclusivamente en los drums, o sea, en la base rítmica, en el kick, en el snare, en el bombo y la caja. Pero bueno, yo sé que va a haber gente nueva que va a llegar por medio de este video y déjame decirte, hermanito, quédate a ver el tutorial completo, que yo sé que te voy a responder las dudas que quizá traes. Además que me ayudas con el algoritmo para que se recomiende este video en YouTube y podamos crecer. Así que pasamos con la intro e iniciemos con este video. Perfecto, algo que tengo que aclarar antes de poder iniciar es que no me voy a meter al detalle con la teoría musical, porque si no sería más extenso este video y no quiero esto, sino que quiero irles dando tips para que ustedes puedan ver, también se puedan inspirar a que sigan haciendo o a que empiecen a hacer este tipo de beats. Así que nada, vamos a empezar. Normalmente el BPM de este tipo de hip hop, del boom bap, va del 70 hasta 90, ¿ok? O sea, no hay uno exacto. Generalmente ronda entre 80 y 90. Va a depender mucho. Pero en este caso yo voy a utilizar 90 BPM tal cual. Ok, aquí yo ya tengo 3 sonidos seleccionados. Así es, 3 sonidos, no tengo un sample. ¿Por qué? Porque de verdad lo que yo busco enseñarles aquí es que creen sus propias melodías para que le den un plus a sus beats. Generalmente este tipo de instrumentales tienden a usarse bastante samples y demás. No digo que sea malo, simplemente que le da un toque más único, que tú crees tus propias melodías. Así que yo te voy a dar 4 puntos para que podamos crear unas buenas melodías de boom bap, que vienen siendo que transmita la vibra que tú busques, que sea una melodía sencilla, pegajosa y por último que sea muy rapeable. Ok, si ustedes escuchan las canciones de este estilo se van a dar cuenta que suelen tener melodías súper sencillas que se repiten durante toda la canción. Pero ¿qué es lo que hace que suenen distintas y que no suenen aburridas? Porque pues bueno, es la misma melodía durante toda la canción. La respuesta es los drums y cómo estructuramos la instrumental. Pero bueno, no me voy a meter ese tema, que ya va a ser para la segunda parte de este tutorial. Teniendo en cuenta esos 4 puntos, ahora sí vamos a empezar a darle con esta melodía. Yo ya tengo 3 sonidos, que bueno, un punto importante aquí es el sound selection, que un tip que yo les voy a dar de una vez, que como ejercicio utilicen los mismos sonidos que ustedes escuchen en las canciones. Normalmente son Rhodes, trompetas, pianos, guitarras. Ustedes utilícenlo y eventualmente traten de experimentar con otro tipo de sonidos. Así que yo tengo aquí 3 sonidos, que es un Rhodes, aquí es una trompeta y por último un lead, que todos son del Flex, o sea es un plugin nativo del FL Studio, así que es gratis para que ustedes vean que podemos hacer melodías muy cabronas. Ok, vamos a empezar con la escala. Generalmente aquí en estos beats se suele utilizar la escala menor, porque bueno, tiende a ser más oscuro este género. Ustedes pueden probar, pero bueno, si ustedes quieren algo más melódico pueden probar con la minor melodic, con la armónica, que para mí esta es como la escala de Travis Scott, porque de verdad muchísimos beats están hechos con esta escala y está muy dura. Pero bueno, yo voy a utilizar la natural, que es la menor tal cual, y voy a elegir cualquiera. Yo voy a elegir la nota de C sostenido. Ok, ya teniendo esto voy a empezar a experimentar con algunos acordes. No sé, se me viene a la mente este de aquí. Ok, voy a subir estas notas aquí, nada más para ver qué tal suena. Sí, se queda. Ok, yo algo que les recomiendo es que empiecen a tararear como el bounce que quieren, que tenga el piano. No sé, a mí se me viene algo como de tun, tun, turun, tun, no sé, algo así más o menos. Lo que voy a hacer es, voy a cortar todo esto por aquí.
las voy a seleccionar y las voy a poner de esta forma, a ver qué tal. Ok, me gusta, perfecto. Voy a seleccionar aquí estas notas y las voy a duplicar una octava, bueno, quizá dos. Sí, las voy a duplicar 2 octavas abajo para que tengamos ese bajo. Yo sé que muchas personas me van a decir, oye, ¿cómo sabes todos esos atajos para hacer las cosas muy rápido? No te preocupes, que en cualquiera de estos lados te va a estar saliendo la tarjetita que te va a redireccionar al video donde te enseño todos estos atajos para que hagas tus beats más rápido. Ok, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a hacer exactamente lo mismo por acá. Ok, perfecto. Ahora, para darle más humanismo a esto, lo que voy a hacer es darle Alt R para que le dé en Randomizer, ¿ok? Randomizer lo que hace es alterar lo que es el velocity de las notas, la intensidad que se refleja en el volumen y el carácter que le da cada nota. Así que eso es lo que voy a hacer. Ya suena más distinto. Y para hacer que suene un poquito más humano, le voy a dar en Alt S para que se desfasen tantito las notas y ya suene de esta forma. Ok, todavía siento un poquito simplona esta melodía y lo que voy a hacer es añadirle aquí como otras notas de paso que voy a estar utilizando, no sé, quizá esta. Ok. Y por último quiero añadirle algo como por aquí, como que tenga algo arribita. Ok, me equivoqué, pero con esto aquí ya está. Y así estaría quedando la melodía del piano. Algo que tengo que aclarar es que yo sé que suena muy seco el piano, pero no se preocupen que cuando le añadamos efectos es cuando va a tener el real sauce. Así que así estaría sonando. Y por cierto, en esta estadística se muestra que más del 50% de las personas que ven mi contenido no están suscritas. Así que, oye, si te estoy ayudando bastante, suscribirte es totalmente gratis. Si no te gusta algún video mío o no te gustó algo, te puedes suscribir, que también es totalmente gratis. Así que considera unirte a nuestra comunidad. Seguimos con el video. Ahora me voy a ir aquí a la trompeta, que bueno, voy a quitar aquí la escala que ya no la voy a utilizar. Y con esta trompeta ya tengo más o menos pensado algo. No sé, algo así como... algo así más o menos. Lo que busco simplemente es que acompañe la melodía, nada más. Perfecto. Y bueno, no le voy a añadir todavía el tercer sonido, que es un lead, porque ya le quiero empezar a añadir efectos a estos sonidos que ya tenemos. Bueno, aquí yo ya tengo redireccionados lo que es el Rode, la trompeta y el lead. Otro tip que les voy a dar es que dos plugins que sí o sí tienen que tener para este tipo de melodías es el Halftime y el RC20. Son una chulada y de mí se acuerdan cómo van a sonar. Ok, le voy a poner aquí el halftime, que lo que hace el halftime es ralentizar tu melodía, ok, simplemente la puedes ralentizar a una barra, un cuarto, un medio, etcétera, etcétera, y aquí puedes elegir el modo. No es algo pagado, no es una promoción, simplemente que me encanta el plugin. Si no lo tienes, tienes la opción gratuita que es el Groovesbeat, así que no te preocupes, puedes hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir probando los modos a ver qué tal. Ok, algo que a mí me encanta añadirle, sobre todo para este tipo de melodías, es ponerlo en el modo 1.5. ¿Qué es lo que hace este modo? Simplemente le da una vibra muy cabrona, que ahorita lo van a escuchar, pero te le baja 5 semitonos a la melodía. Ahorita me explico eso, pero vamos a escuchar qué tal suena.
Perfecto, simplemente lo único que está haciendo el halftime, como te dije, le baja 5 semitonos. Si tu melodía está aquí, simplemente lo baja 1, 2, 3, 4, 5. Ahora está en esa tonalidad. Si nosotros estábamos en C sostenido menor, ahora la melodía pasará a Sol sostenido menor. Tal cual, simplemente son 5 semitonos menos. Y exactamente es el mismo preset que yo le voy a poner a la trompeta y vamos a escuchar cómo es que suena. Ok, ya empieza a sonar un poquito más tumbadón el rollo. Y yo empiezo a escuchar aquí como a, pues justo a los que les dije, a Jera y a Farus. Totalmente los escucho aquí. Pero bueno, voy a añadirle todos los efectos porque sé que me voy a tardar un ratito para conseguir un sonido chulo. Y ahorita les muestro qué fue lo que hice. Bueno, aquí ya tendríamos ya la melodía con todos los efectos que le puse aquí al Rhodes. Ahorita les explico. Son bastantitos, pero son muy rápidos de explicar, no se preocupen. En la trompeta me fui un poquito menos y aquí en el lead prácticamente nada más le añadí solamente un reverb. ¿Por qué? Porque ya aproveché a añadirle el lead, que si ustedes se fijan es algo muy sencillo. Literal nada más es un toquecito extra que vamos a escuchar cómo es que suena por completo la melodía. Ok, al Rhodes fue muy sencillo. Lo que hice fue el halftime que les expliqué. Aquí un parametric EQ nada más para cortar frecuencias graves y agudas que no necesitaba. Le puse un CLA2A, que es un compresor que nada más hice para comprimir tantito este Rhodes, que ustedes si se fijan en algunos toques fuertes sí lo comprime bastante para que no tenga esa variación tan grande de volumen. Le puse el RC20 con este preset, le da una textura fenomenal, de verdad le da una textura fenomenal. Miren, le quitamos el RC20, hasta le da más presencia. De aquí le puse un delay muy pequeño que ustedes pueden copiar los parámetros sin ningún problema alguno. Le puse un Valhalla Vintage Verb. Vaya, esto es un reverb que le da un espacio bastante duro. Y aquí utilicé un Fab Filter Pro Q3 para nada más quitarle ciertas frecuencias que no necesitaba. Ok, ahí muy sencillo. Y por último le puse un Ozone Imager, que este es un plugin totalmente gratuito, que es para ver la imagen estéreo. Ok, ustedes lo pueden presenciar. Le voy a quitar el Ozone Imager. Se escucha al centro. Y si le pongo el Ozone Imager, ya se escucha más amplio el sonido. Tal cual, eso fue lo único que le puse. No se la compliquen bastante con los efectos, nada más sean objetivos con el sonido que ustedes quieren conseguir. Ahora con la trompeta fue lo mismo con el halftime. Aquí lo mismo con el parametric EQ, quitando frecuencias. Aquí le añadí un RC20 con este preset de Too Bright, que en sí le añade distorsión. Miren, vamos a quitárselo. Y ahora con el RC20 le da más presencia. De aquí le puse el replugin, que ustedes ya saben qué rollo, con el preset de Lo-Fi, con estos parámetros que bueno, le da como una textura, un flangus, un chorus bastante duro. Incluso hasta más vintage, ¿saben? Y por último le puse un Valhalla Vintage Verb, que es un reverb que le da más ambiente al sonido. Muy duro. Y ahora aquí con este lead, que fue un cambio bastante enorme, si yo le quito aquí el Valhalla Vintage Verb, ustedes escuchen cómo suena. No suena muy bien. Entonces esto es como el uso creativo del reverb, para poder crear leads más espaciales, más ambientales. Yo se lo pongo y aquí lo puse como en 22. Y si ustedes se fijan, es el mix al 100%, un decay bastante largo y obviamente que no choque con las frecuencias graves. Y en realidad esto sería la melodía. O sea, si ustedes se fijan, al menos yo siento que cumplí con los 4 puntos que transmita. Yo quería como una vibra un poquito tumbadona, no sé. La melodía es sencilla, es pegajosa y sobre todo sé que es muy rapeable. Como les comenté, no va a estar sonando en todo el beat los 3 sonidos, para nada. O sea, va a haber momentos donde solo suene el Rhodes, donde suene con la trompeta, donde suene el Rhodes con el lead. Eso sí, obviamente el Rhodes es el que lleva prácticamente toda la instrumental,
porque es el que le da el ritmo como tal. Y para las personas que me pregunten, oye, ¿y en qué momento sampleamos? Bueno, no se preocupen, en mi caso a mí me gusta la melodía como quedó, pero ustedes pueden agarrar las 3 melodías, las pueden juntar y aquí le dan en el track clic derecho, Consolidate this track, le dan clic aquí, le dan en Start y en automático se les va a renderizar su melodía. Aquí ya la tienen, le dan Control E, seleccionan esta parte, Control X y ya van a tener su sample como tal. Y ya nada más le dan clic derecho, Open in New Fruity Slicer Channel, le dan aquí en este cutter, le dan en Beat y prácticamente ya tienen para poder samplear su melodía. Así que ustedes ya con esto ya pueden samplear su propia melodía. O sea, así de cabrón está este rollo. Pero en mi caso, como yo les dije, no la voy a estar utilizando. Me gusta mucho la melodía como quedó así sin samplear. En realidad esto sería todo por la primera parte de este tutorial. Como les dije, pueden seguir esos 4 puntos que les va a servir bastante, que los volvemos a repetir. Que transmita la vibra que busques, que sean sencillas, pegajosas y muy rapeables las melodías. No se la compliquen también en meterle miles de sonidos. ¿Por qué? Porque tienen que tener ese espacio para que el mismo rapero pueda montarse dentro de. Y ahora, para la segunda parte, yo les quiero pedir nada más una meta, que sean 400 likes y si se puede más de 100 comentarios, estaría de lujo. Así que nada, eso sería todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así, regálame un like. También coméntame aquí abajo qué tal te pareció la melodía, qué tal te parece este estilo de tutoriales en diferentes partes para traerlos más seguido con otro estilo de instrumentales. Pero no olvides suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que las vas a encontrar aquí abajo en la descripción, al igual que te voy a regalar esta melodía que vas a encontrar en mi servidor de Discord en la parte de loops y samples. Así que espero verte por allá. Y sin nada más que decir, nos vemos en la segunda parte en un próximo video y adiós. Escuchemos el resultado.